Muy buenas noches a todos los presentes, dándoles las gracias por unirse. Veo algunas caras nuevas que me interesan mucho que se queden con nosotros en el Centro Cultural para futuras actividades. Agradezco profundamente al filósofo Pablo Mella, sacerdote jesuita, que es el también coordinador académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, con quien estamos colaborando en el día de hoy y esperando que no sea la primera de futuras colaboraciones con el Centro Cultural. Así que Pablo, te cedo la palabra y bienvenidos todos. Pues nada, muchas gracias por esta invitación y nada, muy contento. De alguna manera, yo ya formo parte de la familia Babé, que hemos hecho algunas actividades, pero creo que en mi hoja de vida, además de haber celebrado varias veces la Eucaristía de la graduación, el centro excursionista Babé, que se fundó en casa de mi mamá y yo fui el asesor al principio. No sé si existe todavía el centro excursionista Babé. Bueno, yo espero que sí. Sí, claro que existe, claro que existe. Bueno. Este año, bueno, se ha quedado tranquilito, pero es un centro muy activo y siempre se va al pico y se va a los ojos de Damajagua, ¿qué se llama? Los saltos de Damajagua, y se va a muchísimos sitios, a las dunas de Baní, etcétera, Bueno. y a ver manglares por no sé dónde, así que sí. Me alegro mucho que eso se haya fundado en la casa de tu mamá. Sí, y que estuvimos ahí en el momento fundacional. Bueno, pues nada, es Bueno. una felicidad poder compartir otra vez con este espacio. Y nada, que esperemos que no sea la primera. Entonces yo he preparado una presentación visual que creo que nos puede ayudar. A mí se me ocurre también, es decir, en cualquier momento pues me pueden suspender, podemos ver el reloj, no sé, yo pienso hablar más o No, pues menos. dale para adelante. Déjame convertirte en host. ¿Y dónde está tú? No, Espérate. pero, Espérate, ayúdame a Isabel, que no lo veo. en la parte que dice security, dice seguridad. No, es aquí que no te encuentro. No, pero en la parte que dice seguridad, tú me tienes que autorizar a presentar. Ya te encontramos. Ya. Ya estás convertido en anfitrión. Muchas gracias. Entonces, como les decía, yo he preparado una presentación visual. Habíamos combinado, creo, me dicen, yo arranco a hablar y no me callo. O sea que me mandan callar. Yo creo que Cecil, tú puedes interrumpirme cuando quieras ir ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, igual. Yo lo que voy a intentar es cuando la presentación, cuando acabe como un bloque, me voy a detener por si hay alguna reacción, alguna duda. Muy bien, y yo chequeo el chat por preguntas también, y si te tengo que interrumpir, te interrumpo. Muy bien. Entonces, nada, vamos a comenzar. Yo tengo esta presentación. Bueno, aquí esta fue el volante electrónico que nos llegó para la invitación de esta noche, ¿no? Entonces, el tema que he preparado, esto lo he ajustado un poco. Ya la semana pasada tuve la oportunidad de compartir esto y de prepararlo para un público universitario. Y simplemente ese es John Rawls ante las teorías contemporáneas de la justicia, porque resulta que John Rawls es considerado el principal filósofo social norteamericano del siglo XX y es un referente. Él puso la discusión en el área que conocemos como filosofía social sobre vamos a decir, nuevos rieles, ¿no? Sobre nuevos rieles. Y su obra, pues básicamente ha servido como una especie de referente para la discusión sobre la justicia o la teoría de la justicia en los últimos 50 años. Ya voy a decir inmediatamente por qué en los últimos 50 años. Entonces, este filósofo norteamericano nace en Baltimore en 1921. Se graduó en la Universidad de Princeton en 1943. Se casa con Margaret Fox en el 49.
y acaba su doctorado en el año 50. Ahí hace un contacto también con las universidades inglesas y se pone, vamos a decir, en contacto con esta tradición. De hecho, Estados Unidos, ¿no? En la medida en que se habla en inglés, pues la filosofía también está muy marcada por lo que se ha llamado la filosofía anglosajona, que tiene sus peculiaridades, algunas de las cuales yo mencionaré en distintos momentos. Bueno, en 1962 ya termina su formación y comienza a trabajar en la Universidad de Cornell, pero al mismo tiempo en la Universidad de Harvard, donde él va a desarrollar su labor de investigación como profesor de filosofía. También estuvo trabajando y colaborando en el MIT, pero sobre todo Harvard, su universidad. Decía que, bueno, son 100 años de su nacimiento, pero aquí tenemos una fecha importante, que es 1971, que es el libro que se tiene como el referente, ¿no? Para el relanzamiento o el redireccionamiento de la filosofía social, ¿no? De la filosofía social y de la ética social, que se suele decir también, que es el libro A Theory of Justice. Este libro, pues, es el que después se va a convertir en una especie de punto de referencia para muchas discusiones de diversas índoles, y nosotros vamos simplemente a asomarnos esta noche a las principales, vamos a decir, discusiones. Este libro, como acabo de decir, recibió muchas críticas, muchas reacciones de distintos calibres, vamos a decir, algunas más técnicas, más puntuales, otras más generales. Y Rawls, que cree un defensor, vamos a decir, del debate público, de la democracia, pues acogió buena parte de estas críticas y fue ajustando lo que él entendía que debía ser ajustado. En otras cosas respondía, por qué no aceptaba de determinadas observaciones, y fruto de ese trabajo de más de 10 años, recopila en 1993 su segunda gran obra, que está compuesta por 8 ensayos de distintas conferencias que fue dando, como vuelvo y repito, en distintos momentos, reaccionando a críticas a la teoría de la justicia. Y esa obra se llama Liberalismo Político, en inglés Political Liberalism. Entonces, es importante tener estas dos obras de referencia porque hay algunos matices que él introduce o explica mejor aspectos de su teoría de la justicia que no estaban claros en la primera obra, gran obra, que como digo, es un clásico ya de la filosofía contemporánea, The Theory of Justice. Aprovecho la nota que yo he hecho un esfuerzo, ¿no? En mi ministerio sacerdotal por dedicarme a la vida académica, he hecho algunas investigaciones, y en un libro que yo tengo que se llama Los espejos de Duarte, yo pongo en la introducción que en República Dominicana no hay esta cultura de poder rebatir ideas sin tomarlo como una ofensa personal, y en las últimas semanas yo he sido víctima precisamente de muchos ataques personales por teorías que para mí son teorías, o sea que no, que son cosas a ser vamos a decir, ponderadas, a ser corregidas. No son absolutos, son investigaciones y se toman como ofensas a la honra, y entonces así no se puede avanzar. Hago esta referencia personal porque creo que nos viene bien a todos, es decir, nos viene bien para entender el ejemplo que nos da Rawls, por un lado, y nos viene bien para entender su obra, que se corrige, que no tiene problema en corregirse, y tercero, para cultivar esto que él mismo va a llamar después, lo diré más adelante, el uso público de la razón. Después, en 1995, comencé a tener problemas de salud, y entonces
sobre todo tiene accidentes cerebrovasculares y tiene que retirarse paulatinamente de su actividad académica. Sin embargo, sigue trabajando suavemente. En el 99 publica la tercera obra de referencia importante de él, que es, aunque algunos pedazos él no lo pudo trabajar bien, sino que fue ayudado, que es vamos a decir, su teoría de lo que llamaríamos derecho internacional, el derecho de gentes, y explica, entre otras cosas, por qué su teoría de la justicia puede funcionar a escala, por ejemplo, de un Estado-nación, pero no se pueden seguir igualmente a escala internacional. Y por último, en 2002 fallece, dejando también prácticamente lista otra obra que se llama la justicia como equidad, la teoría de la justicia revisitada, igual publicada el mismo año de su fallecimiento, donde él va punto por punto. Es una obra muy interesante. Yo por primera vez la trabajé ahora que me han pedido estas conferencias. Yo había trabajado en Theory of Justice y algunos artículos de Political Liberalism, pero no había trabajado en la teoría de la justicia revisitada, y realmente es muy interesante cómo, en fin, es toda una vida dedicada a un conjunto de ideas fundamentales y que las va refinando y que las va retomando y que las va reexplicando. A mí me parece muy interesante. Igual posterior, ya fallecido, se publicó que existe, yo tengo todo eso en PDF por si alguien lo quiere, todos estos libros. Él reescribió, perdón, le publicaron, y ya lo tenía también bastante adelantado, sus notas de clases de historia, de filosofía política, donde trabaja a los grandes clásicos de la modernidad y los explica, ¿no? Hobbes, Locke, Rousseau, y no me acuerdo quién es más, y algunos más contemporáneos. Entonces, son sus notas de clase bien trabajadas, y para los muy especialistas en Rawls, que no es mi caso, pues es una fuente muy valiosa, porque le permite ver cómo él entendía a estos autores y cómo esa comprensión de estos autores le lleva a las conclusiones que él tiene en sus grandes obras. El mismo Rawls, en el prólogo de la teoría de la justicia, una especie de prefacio que tiene, dice esta frase. Y yo digo lo siguiente: Rawls se resume muy bien. O sea, él mismo se presenta con ese estilo típico, ¿no?, anglosajón, que van al punto, que no dan rodeos, van directamente a la expresión, ¿no? Y entonces aquí está, lo leo y subrayo o explico lo que puse en amarillo, porque son los tres elementos fundamentales de su obra intelectual. Ahí está, vamos a decir, el marco general del trabajo intelectual de Rawls. Lo que pasa es que cada paso que él da, como es un filósofo muy sistemático, él lo va matizando y lo va ajustando y lo va definiendo. Es muy cuidadoso y no deja hilo suelto. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de argumentación muy elaborado, muy sometido, por ejemplo, cuando los agradecimientos, que también es muy típico de las publicaciones que se hacen en lengua inglesa. Ustedes no sé si se han fijado, los libros que salen de autores en inglés siempre tienen 3 páginas de agradecimiento: fulanita que me ayudó, menganito que me dio una taza de café. Eso es una costumbre muy bonita de editorial de la tradición anglosajona. Eso es como agradecer a todas las personas que hicieron posible. Fulana, que cuando había máquina de escribir, no, que me pasó el texto a máquina, y ese tipo de cosas. Pues el mismo lo hace. Y entonces en esta explicación él da de qué trata su trabajo. Entonces es simplemente, como le digo, el pórtico, ¿no?, de teoría de la justicia. Leo: mi objetivo es presentar una concepción de la justicia que generalice y lleve a un nivel más elevado de abstracción la conocida teoría del contrato social. La idea directriz es
que los principios de justicia para la estructura básica de la sociedad son los principios que las personas libres y racionales aceptarían en una posición inicial de igualdad. Lo leí despacio, como les digo, es Rawls resumiéndose a sí mismo, y hasta donde yo he podido leerlo y estudiarlo, digamos que en esa cita está todo. Lo único que esto es un súper concentrado. Voy a fijarme solamente en tres palabras o en tres, perdón, frases que son las que quiero que no se olviden y las vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo primero es reformula o retoma la tradición del contrato social. Primera afirmación. Segunda afirmación, esa reformulación del contrato social se interesa en formular principios de justicia, unos principios de justicia. Y esa es su tarea y esa es su única tarea. Ahora bien, esos principios de justicia no son para todos los casos, sino para lo que llama Rawls la estructura básica de la sociedad. Son principios de justicia solo para eso. Y por último, para lograr esos principios de justicia, es necesario que las personas, para poder usar su razón, estén en una situación, en un punto de partida en que no haya diferencias entre las personas. Y claro, sabemos que eso es imposible, y él lo que va a proponer es un método posible en el que podríamos alcanzar esta posición inicial que él llama, ¿no? En una especie de situación que permite a uno usar bien su razón. Entonces, esta es, como les digo, un hiperconcentrado de la obra. Bueno, este afiche que yo encontré en internet no es 40 años de teoría de la justicia, por lo tanto, este afiche es de 2011. Nosotros estamos cumpliendo los 50 años de la teoría de la justicia y los 100 años de su nacimiento. Voy a hacer una pequeña parábola y si quieren aquí podemos hacer una dinamiquita que a mí me gustan. Es un poco más complicado, pero aquí está, vamos a decir, lo básico dicho de manera pedagógica y para que vean que esta ideita pues le podemos dar muchas vueltas porque en realidad, aunque la podamos criticar, pues tiene mucho de sabiduría, ¿no? Es muy sabio. Entonces, esto es una especie de pequeña historietica que a mí se me ocurrió, una parabolilla, le llamo yo una parábola chiquita, de la prueba de cortar el bizcocho. Yo puse ahí la torta porque a veces me toca dar la charla con personas de distintas nacionalidades, y entonces si uno pone bizcocho no se entiende. Pues bueno, esta es la prueba de cortar el bizcocho. Entonces, si alguien se anima a responder la primera pregunta, imaginemos a un niño goloso, ¿no? Un gordito que se quiere comer un rico pudín, pero a él le toca repartir ese bizcocho entre todos sus hermanitos. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo lo cortaría el bizcocho si dicen que él va a ser el primero que se va a servir? En pedazos grandes. Un pedazote grande y desigual, ¿no? Para él, como es el pedazo más grande. Y se le dijeran, segunda pregunta, que él va a ser el último en servirse. ¿Cómo cortaría? Pedazos muy cortos. Laquitos. Iguales, ¿no? Porque acuérdense, debe repartirlo entre sus hermanitos, ¿no? ¿Sabes? Los hermanitos, somos buenos si son 5 hermanitos, 4 hermanos, nosotros éramos 5, 4, lo que fuere. Si el bizcocho tiene todo, lo va a repartir. Entonces él va a intentar que los pedazos, en el segundo caso,
en el caso de que él fuera el último, entonces intentaría que queden lo más iguales posible para que le toque un tamaño igual, por lo menos, porque es muy goloso. No quiere que le toque uno más chiquito. Pues digamos que eso es lo que intenta hacer Rawls. Es decir, ¿cómo hacer que el que corta el pudín, que normalmente en las sociedades contemporáneas son las instituciones, por ejemplo, la Suprema Corte o lo que fuere, y son los sistemas instalados, ¿no?, de legislación, pues repartan el pudín de tal manera que el último, que él va a llamar los menos favorecidos, les toque el pedazo equitativo. Entonces, ese es lo que él hace, ¿no? ¿Cómo lograr que en el reparto de los bienes de la sociedad se logre un reparto equitativo? Y para eso, entonces, tiene que buscarse un recurso de tal manera que ese reparto no sea al revés, ¿no?, inequitativo. Bueno, esa es una parábola para que lo tengamos en cuenta y veamos la pertinencia y que no es tan absurdo plantearse que una vez una persona tiene, vamos a decir así, o un grupo o una instancia, tiene el poder de distribuir determinados bienes, es importante, ¿cómo diría yo?, ofrecerle una situación en la que no se vea afectado por, vamos a decir, bueno, lo voy a decir en lenguaje ignaciano, me viene ahora con San Ignacio, con sus afecciones desordenadas. En este caso, el gordito de mi historia es un goloso, ¿no? Entonces, si se deja llevar por eso, ¿cómo ayudar para que ya que es un goloso y normalmente se va a servir el pedazo más grande, pues no lo haga? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, esto es fundamental, ¿eh? De tal manera que cuenta, si ustedes quieren, con esta idea de que los seres humanos, pues, no siempre actuamos de manera equitativa. Entonces, yo, como mi ponencia o la que quise hacer es la teoría de Rawls en el medio o ante el debate de las teorías de la justicia contemporáneas, yo quiero señalar tres aspectos que son fundamentales para poder ustedes seguir leyendo a Rawls. Voy a utilizar algunas palabras un poco técnicas, pero yo creo que van a quedar claras. El primer problema que viene planteado desde la filosofía de kantiana, desde el siglo XVIII, es lo que podríamos llamar la disociación de la dimensión teleológica, no teológica, sino teleológica, de la dimensión deontológica. ¿Qué significa eso? Eso significa concretamente que Kant decía que las definiciones clásicas de inspiración aristotélica decían que la ética y la justicia debía buscar la felicidad y un ideal de vida lograda. Y Kant dice, no, en las sociedades contemporáneas eso, y la racionalidad no nos permite tener una única idea, porque las sociedades son plurales. Hay muchas ideas de qué es lo bueno y no todo el mundo está de acuerdo. Eso no puede ser igual para todo el mundo. Kant diría, no es universalizable. Mientras que lo que nosotros sí podemos dar es unas reglas de juego y todo el mundo seguir esas reglas, entonces se podrá por lo menos jugar de manera, vamos a decir, en que yo respeto la libertad del otro. Y a eso, el apego a las reglas, se le suele llamar cumplir el deber, eso es lo que toca, ¿no? Y a eso, deber en griego se dice deontos, y entonces a eso se le llama un enfoque deontológico. Y básicamente es el apego a principios o normas establecidas que nos estamos, vamos a decir, que nos hemos puesto de acuerdo para cumplirlas. Otra manera de decir este mismo asunto
que hay, Rawls tiene inclusive un artículo titulado así, es la oposición o la disociación de lo justo y lo bueno. Lo justo apuntaría básicamente a la distribución de bienes de acuerdo a unas reglas comunes, mientras que lo bueno sería lo que él llamaría una concepción sustantiva del ser humano o una idea clara de vida lograda. Voy a poner un ejemplo malo, pero para que quede gráfico. Una idea de justo podría ser: cada uno se levanta a la hora que le conviene para realizar sus tareas. Eso sería justo. Lo bueno sería así: todo hombre decente o mujer decente, laboriosa, se tiene que levantar a las 5 de la mañana. ¡Wow! ¿Están viendo? Entonces, en el primer caso yo doy una regla, en el segundo caso propongo un estilo de vida concreto con un uso determinado del tiempo, hasta con un horario, y eso lo justifico por una concepción de lo que debe ser el ser humano, en este caso, que debe ser laborioso, trabajador, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, un hippie pues no se sentiría muy a gusto con esta idea, ¿no? O una persona que tenga un biorritmo distinto y que trabaje mejor en la noche, y entonces trabaja hasta las 3 de la mañana, se echa a dormir y se levanta a las 10 de la mañana. Bueno, como ven, este es un poquito, pongo estos ejemplos para que vean el tema. El otro problema, entonces el primer problema, ¿no? Es esta oposición entre una concepción de una serie de reglas que seguimos o un ideal concreto de vida. Ser buen cristiano, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el segundo problema que existe hoy día es la tensión entre la libertad y la igualdad. Y eso durante el siglo XX básicamente se expresó en las sociedades más que llamadas liberales, normalmente asociadas al capitalismo, ¿no? Que son los llamados el liberalismo, y después las sociedades que insisten o se organizan procurando la igualdad, que grosso modo son las sociedades socialistas y en su extremo, pues ya sabemos, las sociedades comunistas, etcétera. Entonces, hoy día existe este problema, una tensión entre libertad e igualdad, y eso lo podemos vivir muchísimas veces, ¿no? Y la tercera tensión a la que yo quiero llamar la atención es lo que podríamos llamar algo así como la imposición democrática del voto de las mayorías sobre las minorías. Esto es importante porque si nosotros definiéramos la democracia por el mero voto mayoritario, entonces hay personas o grupos determinados que sobre una determinada decisión estarían en contra, y entonces es el simple voto de la mayoría lo que se impondría. Entonces, esto crea problemas de justicia, precisamente de la idea de justicia, fíjense, ¿no? La teoría de la justicia, de una idea de justicia, como también diría Rawls, queda problematizada con este problema de las mayorías y las minorías. Ya sabemos que esto puede pasar en temas religiosos, puede pasar también en temas de orientación sexual, etc. Bueno, entonces, la última observación general que hago es un planteo del problema desde la definición tradicional de justicia, para que lo tengamos como una especie de trasfondo de la reflexión. La pregunta que nos podemos hacer, vuelvo y repito, con la definición más tradicional de la justicia, es cómo dar a cada quien lo que se merece o lo que le corresponde. Yo diría que, aunque Rawls no se lo plantea así, con esa pregunta, a mí me parece que sigue siendo válido esta idea tradicional de justicia que está prácticamente en todas las culturas de las que más o menos nosotros tenemos noticia, ¿no? Hay un sentido de que de alguna manera a las personas, a todas las personas hay que darle algo para su vida, pero está el problema de qué es lo que le corresponde, ¿no? Si la sociedad es una sociedad que se llama estamental, ¿no? Y, por ejemplo,
o de castas como la India, bueno, a este grupo no le corresponde, a este grupo sí le corresponde. O por ejemplo, como sabemos en las discusiones de lo que devino el movimiento feminista, no, a las mujeres no les toca esto, a los hombres sí les toca esto, etcétera. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esa pregunta, digamos, que es bien tradicional, pues queda abierta para siempre, entiendo yo, pienso eso, ¿no? Esa pregunta siempre nos la haremos en la experiencia en la casa, en la experiencia en el trabajo, en el caso de los que nos dedicamos a la educación, la famosa nota, ¿no? Que yo soy enemigo de las notas, pero no hay otra manera, ¿no? Todavía no hemos inventado otra manera de evaluar más inteligente. Y ustedes saben, ¿no? Que normalmente el estudiante muy inteligente casi no trabaja y saca mejor nota que muchos que se esfuerzan muchísimo y no logran los mismos resultados. Entonces, ¿es justo eso? Bueno, sabemos que no es justo. Entonces, ¿cómo dar? Entonces, mi punto es simplemente traer la definición tradicional, convertirla en pregunta de trasfondo y invitarles a que consideren de aquí en adelante que esa pregunta siempre nos acompañará y siempre tendremos que estar ajustando un poquito. Y adelanto otro término de Rawls, es lo que ya Rawls le llamaría el equilibrio reflexivo. Siempre vamos a tener que estar ajustando nuestro sentido de justicia. Miren, este libro yo se lo recomiendo. Es de Michael Sandel. Él es profesor en Harvard y tiene unos talleres de ética que se llenan en unos salones grandísimos en Harvard. Y ese libro yo creo que, bueno, se puede adquirir, ¿verdad? Comprado, pero está en PDF por la red. Se puede bajar. Yo les recomiendo ese libro porque de una manera como muy narrativa, muy amena, nos introduce a las discusiones de las teorías contemporáneas de la justicia. Yo les voy a resumir simplemente los tres modelos fundamentales en que hoy se discute la justicia. Fíjense, es una discusión más de tipo académico, evidentemente que hay muchos más ámbitos de discusión de justicia. Y la segunda nota que les quiero decir, esto es muy anglosajón. Por ejemplo, aquí no se consideran las teorías de la justicia que han surgido en el pensamiento latinoamericano, por poner un ejemplo, ni otras discusiones. Entonces, esto está muy, muy marcado por esta como se suele decir ahora, ¿no? Esta comunidad de investigación anglófona, ¿no? Anglófona. Entonces, sepan que tengo que explicar esto porque eso es lo que nos ayuda a entender a Rawls, pero al mismo tiempo que no es todo lo que se puede decir de una discusión sobre la justicia. Entonces, Michael Sandel explica muy bien que en los ámbitos en que se mueven estos profesores de Harvard y de las universidades norteamericanas, sobre todo de inglesas, hay tres posiciones fundamentales al debatir la justicia hoy en el ámbito filosófico. El primero es el utilitarismo, que tiene como lema, en su versión de Bentham, el mayor bienestar para el mayor número. Ese es el lema del utilitarismo. Y grosso modo, podríamos decir que esta sería la ética de la sociedad capitalista, neoliberal que comanda el mundo hoy día, ¿no? El mayor bienestar, felicidad, hay distintas formulaciones. El tema es que el utilitarismo viene de una palabra en inglés que es utility, ¿no? Que ustedes, si hay economistas aquí, conocen. Y el problema es que utilidad en inglés, en el ámbito económico, no significa lo que me sirve para hacer algo, sino que utilidad es la ganancia que yo tengo en una empresa o en una actividad que realizo, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Esta es la primera escuela. La segunda escuela es la que dice una sociedad justa. O sea, la primera diría, una sociedad justa es aquella que garantiza para la mayor parte de su población, no para todo el mundo, para la mayor cantidad posible, un gran bienestar, sobre todo, vamos a decir, ligado a cierto bienestar material, normalmente. El segundo es, una sociedad justa es aquella que garantiza la libertad a como de lugar de los individuos. Y a esa corriente se le llama
libertarismo o libertarianismo en filosofía contemporánea. Y la tercera dice, no, lo que yo tengo es que formar personas completas, personas virtuosas, que se comprometan con los valores de la sociedad en que viven, de la comunidad en que viven. Y a esa posición se le llama comunitarismo. Entonces, la posición de Rawls no es, no se casa con ninguna de esas tres corrientes y se le suele llamar un liberalismo igualitario. Así le llama, se le clasifica. Rawls no se llama a sí mismo que él es un liberal igualitario, sino que en esta clasificación de las teorías de la justicia contemporáneas se le llama así porque él no llega a este extremo de decir que la libertad individual es lo más sagrado y lo que hay que garantizar a como de lugar. Él matiza y tiene que lograrse una serie, vamos a decir, de condiciones de, como decíamos, de igualdad para que la repartición de los bienes alcance mejor y entonces se logre, vamos a decir así, una convivencia pacífica, una convivencia pacífica. Sobre eso voy a volver inmediatamente porque aquí en esta especie de sensibilidad lo que está en juego o lo que está detrás, por así decir, es en las teorías contractualistas, a las que me voy a referir inmediatamente. Entonces, este liberalismo igualitario es el que formula en su libro A Theory of Justice de 1971, cuyos 50 años estamos cumpliendo. Yo puse ahí, la ilustré por si alguno lo puede adquirir. Creo que no está traducido al español. Hay otro libro que voy a recomendar después. Pero este es igual un filósofo político inglés, Thomas Pugh. Bueno, hay un escándalo ahora con él, pero bueno, ya se imaginan qué tipo de escándalo. John Rawls, His Life and Theory of Justice. Es un libro muy bueno de introducción y de visión de conjunto de Rawls, para que lo tengan en cuenta. Bueno, como les decía, voy a explicarles un poquito brevemente el tema del contrato social y lo voy a explicar básicamente a partir de una pequeña introducción del capítulo 1 de la teoría de la justicia, que está en la página 13, ¿no?, de la traducción que tenemos de Fondo de Cultura Económica de Teoría de la Justicia. La teoría de la justicia tiene capítulos y los capítulos están divididos en parágrafos. Normalmente se cita con frecuencia teoría de la justicia por los parágrafos, pero cada uno de esos capítulos tiene una pequeña introducción como que plantea de qué va el capítulo y se retoma. Como les digo, Rawls es muy meticuloso y avanza con cuidado y va dando cada paso y vuelve y retoma su argumento y vuelve y lo relanza. Bueno, en la introducción del capítulo 1, Rawls explica un poco lo que él va a hacer. Y él dice más o menos lo siguiente, que él va a reformular, ¿no?, a releer las teorías contractualistas. Hay dos, vamos a decir hay tres, pero hay dos tipos fundamentales de teorías contractualistas. Por un lado, ustedes tienen a Rousseau, que dice que los seres humanos originalmente están en un estado de naturaleza, originalmente, ¿no? Vamos a decir, en los orígenes de la humanidad, que estaban cercanos a la vida animal, ¿no?, en la naturaleza, y que fue la introducción de la organización social con sus leyes, con sus diferencias, con sus clasificaciones, que introdujo la desigualdad en el mundo. Y el contrato social, en la versión rusoniana,
lo que hace es recuperar las condiciones para que ese estado de naturaleza vuelva. Ya, claro, en una sociedad organizada, es como un estado, es decir, políticamente, y por lo tanto siempre alterada, siempre sometida a la tensión de una desigualdad, ¿no? De las peleas entre los grupos y de la imposición de los poderosos sobre los menos poderosos, ¿no? Entonces el contrato social tiene como objetivo establecer las bases de la convivencia social. ¿Ok? Eso es un poquito la idea más de tipo rusoniano. En el otro extremo de Rousseau encontramos las teorías hobbesianas, que van a decir lo contrario. El estado de naturaleza, acuérdense la frase de Hobbes, el ser humano, o sea, el hombre es un lobo, homo homini lupus, no, el ser humano, el homo es o ser humano, no hombre macho masculino. Entonces, el hombre es un lobo para el hombre, es decir, como vemos a veces en los niños chiquitos, que si uno los deja se matan y se entran a mordidas, ¿no? Y entonces entra el Estado a través del contrato, y el contrato consiste en cederle un poder extraordinario al Estado para que funja como una especie de gran policía que reprime esta tendencia totalmente animalesca propia del ser humano, y de alguna manera es precisamente a través de una imposición coactiva que se logra que las personas se entiendan y más o menos se pacifiquen. Entonces esta es una versión hobbesiana. Y digamos que en el medio, entre Rousseau y Hobbes, se encontraría Locke, que es el que más inspira sobre todo a la Constitución norteamericana. Y ustedes van a ver que en Locke hay como, creo yo, no sé, tengo que leerlo con más calma. Ahora que me han pedido trabajar estos temas, pues estoy revisitando esos autores que hace años que no los revisaba. Y en Locke vamos a ver como una, creo yo, una posición intermedia en que dice, mira, los seres humanos, desde que pueden, pues se enemistan entre ellos, y de alguna manera el Estado tiene que intervenir y cortar determinadas situaciones, pero no puede llegar al extremo. Puede intervenir en determinadas situaciones, y en otras situaciones es mejor dejar que los seres humanos se entiendan de manera primaria y que no intervenga el Estado. Entonces digamos que Locke está en una posición intermedia. Yo entiendo, y esto hay personas que me han dicho que es discutible, pero yo lo sigo pensando, que la propuesta de Rawls es más de tipo rusoniano. Tiene algo de Locke también. Es más de tipo rusoniano. Fíjense, estoy diciendo de tipo, no es Rousseau a la letra, no es Rousseau tal cual, sino de tipo rusoniano. Entonces, Rawls mismo dice en esa introducción, y eso es lo que traigo, ese texto que yo he graficado aquí, en este cuadrito, pues es sacado del mismo texto de Teoría de la Justicia. Entonces, John Rawls dice, ¿qué quiero yo hacer? Yo quiero lograr un acuerdo original, que eso es la teoría de la justicia. Ese acuerdo original es el equivalente al contrato social. Y lo define así, es un acuerdo hipotético, fíjense que no es real. Esto es un punto importante, porque esto es un filósofo de ética política, no es un técnico, no es un técnico, es un filósofo proponiendo una ruta, ¿no? Abstracta, como él dijo en la cita que comenté hace un rato. Un acuerdo hipotético sobre los principios de la justicia que resulta de una situación inicial. Entonces, este es lo que él anda buscando, unos principios de justicia hipotéticos, y esos principios de justicia no salen de una investigación empírica, sino de una situación hipotética
que le llama en este momento, después le va a llamar posición original, pero aquí en esta introducción le llama una situación inicial. Entonces, esa situación inicial, si volvemos a la historia del gordito, es que tú te vas a servir de último. Imagínate que te vas a servir de último. Claro, el gordito hay que decirle, usted se va a servir de último. Pero aquí, como no se puede coaccionar, porque no se trata de un estado obesiano, se trata de cultivar una sensibilidad en la cual yo tomo la posición del último, ¿no? Por así decir. En este caso, del más débil, es lo que él va a proponer. Entonces, esa situación inicial es lo que es la relectura del estado de naturaleza. Lo único que, como John Rawls está asociado con, no solamente con el derecho y con la filosofía, sobre todo moderna, que era lo que él enseñaba, aunque también con las discusiones contemporáneas, Rawls es también, por los contactos, vamos a decir, de facultades, está familiarizado sobre todo también con teorías de juegos aplicadas a la economía. Entonces, de alguna manera, aquí hay algo de discusión sobre el famoso rational choice de la economía, es decir, cómo un actor determinado, acuérdense que ese es un principio de la economía más neoclásica, hoy llamamos neoliberal, es cómo yo puedo tomar una decisión en la cual yo maximice mis utilidades, ¿no? Pues un poquito eso lo influye, es decir, esa cultura de cierta investigación económica que se vale de la teoría de juegos. Pues hay algo de esto en la investigación de Rawls y entonces él va a decir, bueno, ¿cómo serían las condiciones para que una persona tome la decisión más adecuada? Entonces, de lo que se trata es de formular el estado hipotético, volvemos, es hipotético, no es real, es un ejercicio mental, es lo que le llaman un experimento mental, le llaman a eso técnicamente, en el que se decide lo justo al margen de los condicionamientos sociales. Si ustedes quieren, es como que usted sea un árbitro de un juego de pelota, pero que usted no es voy a decir algo con mucho dolor, porque yo soy escogidista. Pero bueno, como asumo que la mayoría aquí son o liceístas o aguiluchos, usted no es ni liceísta ni aguilucho. Porque si usted fuera árbitro y es aguilucho y está jugando contra el Licey, es un poco difícil, ¿no? Entonces, la condición es que usted no sepa a cuál jugador usted va. A cuál jugador usted va. Pues bien, aquí yo hago una observación de traducción que a mí me parece importante. Miren, en inglés, la propuesta de la Theory of Justice en los capítulos 1 y después vuelve en distintos artículos y en el libro que les dije prácticamente póstumo en que él revisita su teoría en 2002, él en inglés dice justice as fairness. Y fairness, si ustedes buscan uno de esos traductores, van a ver que se puede traducir de dos maneras. O sea, ustedes pueden traducir fairness como imparcialidad y pueden traducir fairness como equidad. Las traducciones que tenemos en español utilizan algunas imparcialidad y otras equidad. Yo creo que la traducción de Fondo de Cultura más la última que tenemos me parece que es más correcta y que la mejor traducción de lo que quiere decir Rawls es la justicia como imparcialidad. Inclusive encontré, que no lo había leído, no lo he acabado de leer todavía, un artículo en una revista chilena del año 90 y pico en que solamente trata este tema de cómo tratar esta noción. Entonces, ¿qué es la imparcialidad? Yo lo traje aquí porque, fíjense, la equidad un poco tiene que ver más con la famosa balanza de la imagen tradicional de la justicia, ¿no? Acuérdense de Ike, la diosa griega, que siempre se representa así, ¿no? Con una espada en la mano para decir la firmeza, ¿no? No puede, tiene que decidir y cortar. Está la balanza que apunta a la distribución justa, pero está la venda, que es que yo no voy a beneficiar a nadie por ser, ocupar determinado posición en relación a mi posición.
Entonces, de ahí viene la famosa frase, ¿no? Que la justicia es ciega. A mí me parece que lo que nos propone en general Rawls se acerca más a la imparcialidad que a la equidad, y que es mejor traducir justice as fairness en el caso del libro de Rawls como justicia como imparcialidad, aunque no se pierda el sentido de la equidad que también está presente. Entonces lo observo para que tomen en cuenta ese problema que pasa cuando se traduce una obra de un idioma a otro. Yo me voy a saltar esto porque ya son las 8:25. Esto es un problema de que él hace una afirmación sobre la naturaleza que yo no estoy de acuerdo y no tenemos tiempo para interactuar. Miren, este es el párrafo inicial del parágrafo 1 de la teoría de la justicia de Rawls. Y este parágrafo, yo voy, no sé si yo, qué más voy a poner, pero bueno, tal vez voy a explicarle la posición original, no, racional. Voy a explicar dos cosas más, porque aquí tengo, yo creía que iba a avanzar más rápido, pero este PowerPoint yo creo que da para como 6 horas, yo creo. Bueno, entonces, vuelvo a citar, el primer párrafo del parágrafo 1 de la teoría de la justicia, y lo que está en amarillo es lo que muchas veces ustedes van a ver citado cuando vean referencias a Rawls. Entonces, lo leo y lo comento. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Muy interesante la frase, da para mucho pensar. O sea, se supone que si yo pienso y organizo, qué sé yo, una teoría científica buscando la verdad, pues mire usted, si yo quiero organizar la sociedad, usted lo que tiene que buscar es la justicia. A mí me parece eso muy bonito, está bien dicho y es muy provocativo. Y que lo podemos tener de referencia. Ahora bien, aquí hay un problema. Hasta este momento, 1971, la justicia no era una virtud de las instituciones. La justicia era una virtud de las personas. Y aquí hay un problema muy serio para la posteridad. Y fíjense que muchas de las discusiones que tenemos hoy día, inclusive ahora que está de moda la manera en que se está manejando políticamente también la Procuraduría General, etcétera, la narrativa que se ha hecho en torno a Miriam Germán, a Jenny Berenice, aquí hay muchos problemas de justicia en el sentido filosófico. Yo de derecho sé muy poco, no quiero decir sé algo, pero muy poco, no soy abogado, pero yo sí puedo decir cosas que en nombre de la justicia se cometen injusticias, entiendo yo. Bueno, al punto que voy es la siguiente, no perdamos de vista esto. Hay personas que por ser, vamos a decir, más rawlsianas que Rawls, ya dicen, no, la justicia es una virtud de las instituciones y de las personas no. Ahí no. La justicia, podríamos discutir esta frase de Rawls, pero que no podemos perder de vista que también la justicia es una virtud personal y lo sabemos. Usted puede tener el sistema más equitativo de semáforos que si la persona dice que yo me voy a robar el semáforo, se lo va a robar como quiera. Para decir un ejemplo de justicia en el tránsito, un ejemplo muy malo, pero muy gráfico. Sigo. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada. Me encanta. Nosotros, ¿se acuerdan cómo introduje esta charla? ¿No? Nosotros normalmente tenemos una idea y la defendemos y ya, oye, hermano, escuche, revise, rechace, ajuste. Si no es verdadera, una teoría. De igual modo, parece que la teoría se refiere al dominio de la explicación objetiva, es decir, de la explicación del mundo cosmológico, vamos a decir así. Es una teoría. Ahora vamos al dominio de las relaciones de las personas, que es el dominio que se llama de la práctica y por lo tanto de la ética, que no es lo mismo que explicar por qué hubo un eclipse, ¿no? Entonces, de igual modo, está haciendo una analogía,
No importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Miren qué genial. Ahora que dicen, no, institucionalidad, institucionalidad. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Usted puede tener una ley, que es mi polémica en mi artículo. Ahora usted sabe que tenemos una ley de alianza público-privada y para mí esa ley es injusta. Entonces, en mi opinión, la podemos discutir en otro encuentro. Y esa es la que nos va a llevar ahora a la catástrofe social, entiendo yo, del gobierno del cambio, ¿no? Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Ustedes ven, esta es la definición típica utilitarista. No, es que tenemos que hacer sacrificios, es el típico discurso del utilitarismo. Acuérdense de los años 80, cuando comenzó el liberalismo, hay que hacer unos sacrificios y tal, y mientras tanto uno forrándose de dinero y otra gente empobreciéndose. Es por esta razón, continúa Rawls, por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos, mira, no importa, fulano dale para allá, se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. Mira, toda esta gente te está beneficiando y a esto se lo llevó el diablo. Vamos despacio. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Y yo le quiero señalar que esta es claramente la gran crítica de teoría de la justicia a la gran tradición anglosajona que se remonta a Bentham y a Stuart Mill, que se llama la corriente utilitarista. Esta ha sido la gran corriente anglosajona y en mi opinión es la corriente, como ustedes han visto en las encíclicas que son católicos aquí, pues es las críticas que ha ido acompañando el magisterio social del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco, y también de Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo II también, pero vamos a ver la posición original. Quiero decir algo de la posición original, me salto estas cosas y después diré algo de los principios de justicia y después vamos a las preguntas porque ya son las 8:35. Acuérdense, para lograr unos principios de justicia que nos guían de tipo deontológico, sistemáticamente Rawls va a decir, yo no les voy a proponer un modelo único de sociedad, yo les voy a poner vamos a lograr unas reglas para que podamos convivir. Y en ese sentido es que podemos decir que realmente Rawls es coherente con lo que dice que va a hacer, que es una relectura del contractualismo, de la tradición contractualista. Entonces, el problema es que para poder diseñar las reglas que van a guiar en la distribución de los bienes, uno no puede estar como el gordito, ¿no? Entonces, uno no puede estar como el gordito en la posición 1, es decir, siendo él el primero que se va a servir. Tenemos que lograr una situación que Rawls subraya, ya lo dije una y otra vez, que es hipotética, en la que se va a poder formular principios de justicia que guíen los distintos niveles en que se organiza la sociedad. Acuérdense que él va a apuntar a lo que él llama la estructura básica de la sociedad. Por lo tanto, sus principios de justicia son para guiar otros ejercicios de aterrizaje, que dicho sea de paso, que yo no voy a llegar ahí, pero estoy haciendo trampa a mí mismo. Son 3 niveles básicos que él ve. Él ve el nivel constitucional, el nivel legislativo, las leyes, o sea, constitucional, las leyes, y después lo judicial, ¿no? Los tribunales. Son los 3 niveles en que se practica la justicia en lo que él llama una sociedad bien ordenada. Esto me parece que es muy iluminador, estos 3 niveles, porque tenemos que trabajar a los 3 niveles. Tenemos que trabajar a los 3 niveles. Derechos fundamentales, la Constitución, el marco más general, leyes concretas, y después viene el truco de los tribunales, porque las leyes por sí mismas
pues cuando son sujetas a interpretación por los actores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se logra? ¿Cuál es la condición de posibilidad de formular principios de justicia que realmente sean imparciales y apunten a la equidad? Pues bien, es la posición original. Aquí viene la descripción de la posición original. Es una asamblea. Acuérdense que esto es un ejercicio mental. Eso no existe en un sitio. Es una asamblea en la que todos los miembros de una sociedad van a elegir sus instituciones de base. Las instituciones de base, lo principal, lo general. Y yo pongo entre paréntesis, es una versión hipotética del contractualismo clásico. ¿Qué son las instituciones de base? Lo puse en azulito. Porque acuérdense, vuelvo y repito, cuando vayan a leer a Rawls, él siempre va definiendo con mucho cuidado. Son el conjunto de instituciones fundamentales que determinarán el modo en que se organizará la vida económica y política de esa sociedad. Vamos a ver, por ejemplo, propiedad, que es un tema típico que preocupa sobre todo a Locke. ¿Cuáles son las condiciones de la propiedad? Por ejemplo, ahora que yo soy muy sensible al tema de los llamados commons, nosotros tenemos que decir que el aire no es propiedad de nadie, es común. No puede haber la empresa dueña del aire. Igual que hemos visto que hay determinados servicios que no son privatizables, como es la transmisión eléctrica. No se puede privatizar la transmisión. Tiene que ser común, tiene que ser público, común, etc. O sea, la transmisión en electricidad. Y así hay distintas cosas. Por ejemplo, la crisis que tenemos con el fondo de pensiones. Los bancos de este país no pueden tener la fondo de pensiones. Y son cosas básicas que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, porque ya saben lo que pasa, o lo que pasó ahora reciente, que tuvimos que hacer un comentario y hacer una presión con el tema de las ARS. Y bueno, hay dos líos distintos, pero que no querían cubrir el COVID. Oye, entonces, los individuos que participen en ella, entiéndase, en la asamblea hipotética, saben que las decisiones que tomen van a condicionar toda su vida, así como la vida de sus hijos y de sus nietos. Esa es otra condición. Y para participar en esa posición original, esto es interesante y por eso que yo quería explicarlo, y después Rawls lo va a desarrollar en un artículo específico y lo va a retomar en muchos sitios. Y a mí me parece interesante comentárselo a ustedes porque veo, ahora que lo entiendo mejor, veo que tiene mucha aplicación para la vida diaria inclusive. Dice Rawls, para tú poder entrar en la posición original, es decir, estar en condiciones de formular principios equitativos de justicia, todos los miembros de la sociedad, leo mi cuadro, tienen dos capacidades morales fundamentales, y él le llama capacidades morales. Aquí capacidad moral está tomado del lenguaje más de Kant, es la capacidad de hacer juicios universales y respetuosos de la dignidad de la persona humana a través de la razón. Entonces, a través de nuestra capacidad de evaluar el mundo, vamos a decir así. Entonces, él dice, uno, esto es lo que se presupone. Si no hay eso, no puede participar de la posición original. Me parece interesante. Primero, la capacidad de desarrollar y de poner en práctica una concepción del bien a través del cálculo y la lógica. Los individuos son racionales. Entonces, racional es, por ejemplo, que usted, bueno, creo yo que la mayoría de los que estamos aquí somos católicos, da lo mismo. Usted es católico, pero a través de su catolicismo, además, usted se concibe su vida y además la puede organizar y puede lograr los objetivos que se dio, sin violar cosas fundamentales, ¿no? Eso es ser racional. Pero no basta con ser racional para estar en la posición original. Los que participan de esta posición tienen que tener la capacidad de cooperar con los demás y desarrollar un sentido de justicia, un feeling. Aquí es importante este tema, que es el último capítulo, y mucha gente no le presta atención cuando lee a Rawls, que es como
una sensibilidad. La tradición anglosajona, a diferencia de Kant, habla, por ejemplo, Adam Smith tiene una obra que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. La moralidad pasa también por una sensibilidad, por una compasión, ¿no? Entonces, un sentido de justicia se debe también desarrollar un poco, no solamente una reacción primaria. Entonces, la suma de poder estar en la disposición de cooperar con los otros, de sumar en vez de poner impedimentos, y además de tener esta especie de afectividad constructiva en torno a la justicia, a eso Rawls le llama razonable. Y fíjense, usted puede ser racional y para nada razonable. Les voy a poner un ejemplo muy malo, pero muy gráfico, porque me gusta cuando explico buscar eso. Yo pensé un ejemplo. Este ejemplo es muy malo, pero muy gráfico. O sea, es muy racional un arma automática, una 45, ¿no? Una pistola 45, de esas hechas para la guerra, en que si usted quiere matar a una persona, usted le da un plomazo en el pecho con una 45 y seguro que lo mata. Eso es muy racional. Usted calcula, compró la pistola correcta y además no va a fallar. Su objetivo se cumple. Yo lo maté matadito. Ahora, no es muy razonable salir con una 45 a comenzar a matar gente. Está viendo. Entonces, no es lo mismo racional que razonable. Es la famosa ideología de la eficacia y la eficiencia. Hoy estamos, la racionalidad, que es la cantaleta que se ha repetido en el mundo empresarial y ha pasado a la vida de las personas. Hay que ser eficiente y eficaz, eficiente y eficaz, eficiente y eficaz. Usted puede ser muy eficiente y muy eficaz, pero para nada razonable. Para nada razonable. Entonces, en el momento de entrar en la asamblea, los individuos, esa es la posición original, caen bajo una cosa que llaman, acuérdense que es hipotético esto, caen bajo un velo de ignorancia. Esto es como el estado natural reeditado, el estado de naturaleza, para añadir ¿qué? Razonabilidad a su racionalidad. Esto me parece genial. Es decir, nosotros ponemos normalmente el acento en nuestra vida cotidiana, corríjame después ahora en el debate, en la racionalidad, pero no en la razonabilidad. Y a mí lo que me gusta de Rawls es que hay que juntar los dos, lo racional y lo razonable. Y al revés, en el ámbito que yo me muevo muchas veces de iglesia, nos invitan a la razonabilidad, pero con muy poca racionalidad en el ámbito de la iglesia, sobre todo donde, en la vida religiosa a la que yo pertenezco, donde usted ve grandes discursos en ciertos ambientes eclesiales y sin embargo falta mucha racionalidad. Entonces, este es el velo de la ignorancia y como ustedes ven, al entrar en la posición original, uno no sabe. ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe? El velo de la ignorancia no es que uno olvida todo. El velo de la ignorancia tampoco significa que usted no tiene ninguna información. Hay un filósofo, Paulo da Silveira, uruguayo, que tiene un libro de introducción a Rawls y yo cito, me gusta mucho esta explicación, vamos a decir, para fines educativos, ¿no? Estos no son frases de Rawls, sino de Pablo da Silveira, de la Universidad Católica de Uruguay. ¿Saben que hay, qué saben los que están en posesión original? Que hay negros y blancos, mujeres y hombres, creyentes y no creyentes. Saben que tienen discrepancias acerca de cómo vale la pena vivir. Este es el ideal de vida. Y saben que son capaces de ajustar su comportamiento a exigencias normativas. Yo puedo cumplir ciertas reglas. También saben que en la sociedad en la que viven hay escasez de recursos. Conocen las leyes fundamentales de la economía y las condiciones culturales y sociales que deben darse para asegurar el funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, si yo acuérdense cuando hubo el afán del gel, ¿no? Si yo me cojo todo el gel, entonces es absurdo. O si yo me cojo todas las mascarillas para mí y el otro no tiene, el otro me va a contagiar. Entonces es absurdo. Entonces, el velo de la ignorancia, lo único que no saben es qué posición ocupan en la sociedad, ni cuáles son los ideales de justicia, las ideas básicas de cómo vale la pena vivirla, la concepción de vida.
cuentan con conocimientos generales, pero el que está en velo de ignorancia no tiene ninguna información particular. Y quedaría la pregunta, que no voy a entrar porque no hay tiempo, de por qué se aceptarían, bueno, vamos a decirlo, ¿por qué se aceptarían esto? Porque se crean las condiciones de posibilidad precisamente de la cooperación y se conseguiría mejores resultados. Bueno, salto y voy a los principios de justicia para entonces abrir el debate. Viene la discusión de los bienes primarios, bueno, todas estas cosas, son muchas cosas, muchas cosas. Vamos aquí. Vamos a esta cita final. Entonces, la formulación de los principios de justicia, simplemente para que los escuchen, como he tenido que saltar por razones de tiempo, aquí, es para que los oigan simplemente, pero tienen toda una argumentación racional detrás hasta llegar a estos principios de justicia, que no dejan de ser interesantes, pero yo me voy a referir para concluir al segundo principio, que es el que me parece más interesante para nosotros hoy. Y con eso concluyo para el diálogo. Este es el primer, son dos los principios de justicia en Rawls. El primero se llama el principio de igual libertad y él lo llama así. Cada persona, lo formula así. Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. Por eso es que es un liberalismo. O sea que el primer principio apunta a que la gente tenga el más extenso sistema total de libertades básicas. En liberalismo político, él corrigió este principio y le añadió aceptable. Porque no, el sistema de libertades básicas no puede ser infinito. Entonces después le hace una lista que yo la puedo dar si quieren. Son las libertades básicas. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de asociación, básicamente las que están en la Constitución. Por ejemplo, no forma parte del principio de libertad el derecho de emborracharme. Eso no forma parte. Yo tengo la libertad de emborracharme. Eso no es una libertad básica. ¿Ok? Libertades básicas son las que permiten la construcción de la sociedad. Y el segundo principio se llama, este es el que digo yo que más nos interesa, el principio de diferencia. Este principio se opone al utilitarismo, anoto yo, y pone condiciones al principio de igualdad de oportunidades. Entonces, este principio tiene una formulación común y dos incisos o dos momentos. Las desigualdades económicas y sociales han de satisfacer dos condiciones. Tienen que A, ser para el mayor beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad, y B, tienen que estar asociadas a cargos y posiciones accesibles a todos en condiciones de igualdad de oportunidades. Entonces, la idea es, se trabaja por la igualdad de oportunidades. Fíjense que el tema de trabajar por la igualdad de oportunidades no le interesa a una concepción liberal de la sociedad, porque se supone que es ¿cómo se llama? El self-made man, ¿no? El persona que se hace por sí mismo. Todos esos discursos que hay, tú eres el que construye tu vida, es por tu energía, tienes que la competencia, tienes que competir. Bueno, dice no, usted tiene que poner unas condiciones que todo el mundo tenga, en principio, igualdad de oportunidades. Otra cosa es que no las use, pero que tenga el acceso. Esa es la primera. Y lo segundo es que, garantizando que es el principio B, la igualdad de oportunidades, esto tiene que bregar con el hecho de que hay que introducir determinadas desigualdades para beneficiar a los menos favorecidos y posibilitar precisamente la igualdad de oportunidades. Ejemplo clarito, ahora en la ¿cómo se llama? En el proceso de vacunación, el hecho de las edades, de cómo se han decidido los sistemas de salud pública, de que primero van las personas de más de 70 años, después las de más de 60, etcétera. Esos son los que están más fragilizados ante la pandemia. Pues una sociedad justa hace eso y no se comete una justicia de poner a los viejos primero. Al revés, se está haciendo justicia.
en una concepción meramente numérica o matemática, dicen no, o todo el mundo es igual y pura igualdad sin ninguna diferencia. Entonces 1, 2, etcétera, simplemente por número, o se supone que todo el mundo en fila y la vacuna, todo el mundo al mismo tiempo es vacunado para que no haya ninguna diferencia. Eso es imposible porque no se puede vacunar a todo el mundo en el mismo segundo. Ustedes ven, entonces, este principio nos ayuda a bregar con las diferencias. Yo quisiera concluir, la regla de prioridades la voy a dejar con esta cita de Pablo da Silveira, que con esta quiero concluir. Los miembros menos favorecidos son aquellos que en un momento dado están en una situación desventajosa respecto de los demás. Como ustedes ven, es una definición bastante formal. No se trata simplemente, por ejemplo, de que el menos favorecido sea el que tiene menos dinero. No necesariamente. Es decir, esta idea nos permite abrir nuestra comprensión de la acción de la justicia y no agarrar simplemente un criterio en todo momento para practicar la justicia. Bueno, lo voy a dejar ahí. Hay muchas más cosas, pero yo creo que hay material de sobra. Y de paso, ¿verdad? Puse 2 o 3 ejemplitos picantes para que me critiquen. No, mire, Adelante, la vacuna tuvo excelente para entender el asunto de los menos favorecidos. Realmente no importa si el mayor de 70 años tiene mucho dinero o tiene poco dinero. Es menos favorecido porque... Por ejemplo, exactamente. Exacto. No sé si... Ahí el criterio no es... Ahí el criterio no es... No, ahora vienen todos los pobres primero antes que los viejos, no. Sí. Ahí el criterio es ser mayor, independientemente que usted sea rico o pobre. Lo que menos es muy interesante. No sé si... mayor. Exactamente. Sí. Y a mí lo que me gusta de esta manera bueno, como yo he ido procesando a Rawls, es que yo siempre, a mí me gusta decir la manera en que entiendo a Rawls, la manera en que explico, según yo lo leí, porque siempre vienen las lecturas y las interpretaciones, ¿no? Entonces, uno se lo va apropiando y los pensadores lo va aplicando, porque quién sabe los ejemplos, pero por eso es que hay ideas que inclusive el mismo pensador no la tenía en mente. Y uno de repente, pero mira qué interesante, sí, aquí la justicia no pasa por el bolsillo, pasa por la edad. Sí. Sí. Yo quise entender lo del velo de la ignorancia. Quiero decirte cómo yo lo entendí y tú me corregirás si es o no es así. Cuando una persona... Ahí está el profesor Francisco Escolástico, compañero jesuita, que es profesor de esa materia y sabe más que yo de eso. Así que él responda también. Cuando un grupo de personas están formulando principios de justicia, el velo de la ignorancia vendría a significar que tú tienes que imaginarte que tú no sabes si tú eres hombre o mujer, si tú eres musulmán o católico, si tú eres pobre o rico, si tú eres gay o straight, que tú no sabes qué tú eres, qué tú formularías como justo que no favorezca a ninguno de esos grupos. Eso sería el velo de la ignorancia. Perfecto. Pero que se sepa que al mismo tiempo yo sé, por poner un ejemplo muy torpe, que yo sé que la gente necesita comer para vivir. O sea, no es que, pero en la ignorancia no es que yo no sé nada. Sí. Sino que yo no sé en este mundo plural, etcétera, cuál posición yo tengo. Sí. Entonces, no deja de ser interesante. Sí, yo entendí bien, para Rawls, lo justo y lo bueno no es lo mismo. Exactamente. Lo justo tiene que ver con reglas para proceder, para tomar una decisión. Lo bueno significa, y eso lo hereda de Kant, es un modelo de vida concreta. Yo puse el ejemplito, un poco malo, pero yo creo que es gráfico, de decir, no es lo mismo una regla formal, que es cada quien se levante a la hora que le conviene para rendir, que decir, el buen trabajador se levanta a las 5 de la mañana. Es que lo bueno puede estar contaminado por las creencias, ¿no? Por las creencias y por lo que es bueno para mí en esta sociedad que lo que es bueno para una persona en una sociedad musulmana, por ejemplo. Exactamente. Y eso es lo que intentan enfrentar las morales llamadas deontológicas de inspiración kantiana, que también tiene su problema. Porque, por ejemplo, esa discusión podría, por ejemplo, una cosa, por eso es que también se le ha criticado
a Rawls de que los bienes, y él hace, yo lo salté en mi explicación porque ya era muy largo, ¿no? Le hace una lista, ¿qué distribuimos? Y entonces él dice, distribuimos bienes primarios, y hace la lista de los bienes primarios. Y dice, no, eso, hay gente que dice, eso es contradictorio. Yo no, yo creo que es una discusión interesante. Entonces, hay mucha literatura sobre la crítica a cuáles serían los bienes primarios, ¿no? Y eso ha llevado también a las teorías del desarrollo y a las discusiones entre dos grandes seguidores de Rawls, pero muy críticos de él, que son de los principales teóricos de las teorías del desarrollo de hoy día, que se llama Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que discute esta noción, y él dice que no son bienes, que hay que garantizar capacidades. Amartya Sen es más liberal que Rawls, y entonces una compañera, primero afectiva, un tiempo afectiva, pero después compañera de trabajo de Amartya Sen, es una filósofa norteamericana judía, que ya está medio retirada, se llama Martha Nussbaum, que dice que no, que dentro del enfoque de las capacidades hay que hacer una lista básica de capacidades. Por ejemplo, yo tengo por ahí el libro, también se puede conseguir fácilmente, pero la lista, por ejemplo, ser capacidad de hacer amistad. Una gente huraña, totalmente encerrada en sí misma, una especie de autista afectivo, es una persona que te dice, oye, algo le falta. Entonces, Martha Nussbaum habla de un open-ended list, es decir, yo tengo una lista básica que es abierta. Ya le dicen en inglés open-ended, o sea, como que se mantiene abierta la lista. Yo simpatizo bastante con el enfoque de Martha Nussbaum, evidentemente como católico. Yo me considero más aristotélico que kantiano. Sí. Hay estudios de aplicando estas teorías de Rawls a la educación. Sí, claro, claro. Pero me imagino que debe ser más orientado a la parte administrativa. No lo he chequeado, pero puedo hacer un paneo. Pero también uno podría aplicarla en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, en la dimensión curricular, respondo rápido, pero en la dimensión curricular tú podrías diseñar inclusive el plantel tomando en cuenta principios de justicia, ¿no? Sí. Sí, como a los menos favorecidos. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo no voy a dar clases todo el tiempo con PowerPoint. ¿Por qué? Porque tengo personas no videntes, porque quiero incluirlas sistemáticamente. Entonces yo renuncio a utilizar el PowerPoint. Perdón, les decimos PowerPoint, pero bueno, el proyector. Las presentaciones y el proyector. Yo renuncio. ¿Y por qué? No, porque sí o qué, porque esa es la tecnología de punta. Como ustedes ven, hay muchas discusiones que cuando uno introduce, se hace sensible, por ejemplo, al principio de diferencia, hay muchas discusiones que hay que buscar suave, no se pueden hacer afirmaciones muy categóricas, uno puede ir más suave, ¿no? Más suave. La verdad es que es complejo el asunto, sí. Sí, es complejo. Es complejo. A ver, Valerio está levantando la mano. Vamos a ver. Ay, Dios mío, Fernando. Fernando está en Colorado. Saludos, sí, por eso tengo un pañuelo colorado. Así, y para que el frío no lo mate, ahí ese dominicano perdido en mitad de esa estepa. Bueno, primero felicitarte, Pablo, por la brillante charla. Ay, gracias, Fernando. Me gustó mucho. Te voy a pedir el PPP, le dicen aquí, el PPP, el PowerPoint. El PPP, sí, PowerPoint, sí. En breve te lo envío. Sí. Mis 2 centavos de participación es una pregunta que tal vez ya tal vez respondiste, pero si la respondiste... No, pero volvemos, porque es que él es muy... Es como una escritura de orfebre que él tiene. Sí, y mi pregunta tiene que ver con nación y narración. Nación y equidad. La nación como un discurso. ¿Quiénes caben en la nación y cómo caben? Los que no caben en el discurso de la nación o caben mal, tienen la misma oportunidad, la misma imparcialidad, la misma equidad. Ok, yo diría lo siguiente. Respondería en 2 niveles distintos. El primero es, Rawls no se hace esa pregunta. Es decir,
como te digo, a diferencia, por ejemplo, del tipo de investigación que hacemos tú y yo, más sensible a lo cultural, a los estudios culturales, más frankfurtianos, ¿no? De la escuela de Frankfurt. Nosotros somos más sensibles a los discursos históricos, a las configuraciones ideológicas, etcétera. Como el mismo Rawls lo admite al principio, además por la tradición anglosajona, su discurso es bastante formal, es decir, no entra. Él siempre pone ejemplos, evidentemente que tal cosa, evidentemente que tal otra. Por ejemplo, yo repreparando, porque además voy a dar esta misma conferencia adaptada a la Comisión Nacional de Bioética la semana que viene y tengo que bajarme a estudiar toda esta semana Rawls y la bioética. Ya tengo tarea para una semana. Pero el tema sobre este primer nivel, yo diría que él es sensato, él te pone ejemplos de mil cosas, pero él no entra a esas discusiones empíricas. E inclusive en Political Liberalism, cuando va explicando sus métodos, él justifica por qué. Digamos que en ese sentido es un pensamiento muy, muy formal y que a los que enfrentamos más directamente este tipo de problemas nos deja un poco insatisfechos porque nosotros vemos la importancia de abordar esto. Ahora bien, segundo nivel de la pregunta, y estoy ahora sabiendo que no es del interés de Rawls y él te lo dice, o sea, que no podemos atacar a una persona que te dice, mira, yo soy bueno haciendo pastelitos y tú le vas y le compras y dices, óyeme, yo lo que quería era un mangú. Sí, pero yo no hago mangú. O sea, yo no te engañé porque yo te ofrecí pastelito, no mangú, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se le puede pedir a Rawls una teoría de la nación tipo Benedict Anderson o algo así, no se puede. Ok, entonces ese sería mi primer aspecto. Ahora yo voy a interpretar a Rawls para dar una respuesta rawlsiana a tu pregunta. Yo diría lo siguiente, en una teoría rawlsiana, pues evidentemente tomar en cuenta la nacionalidad para hacer una toma de decisión es no entrar en el velo de la ignorancia. Por lo tanto, yo diría que ya que Rawls llama a su misma postura constructivismo kantiano y después le va a llamar constructivismo democrático, que significa precisamente que no hay un ideal ya prehecho, una especie de esencia preestablecida al acuerdo de las personas, y a eso se le llama un constructivismo, pues evidentemente vamos a decir que el velo de ignorancia demandaría también que tú no tomes en cuenta tu nacionalidad. O sea que yo diría que Rawls decía, pero verán acá, pero imposible, ¿cómo va a ser para ser principio de justicia? Yo no puedo mirar tu nacionalidad, porque lo ve, es fácil, vamos a decir, de responder. Bueno, así respondería yo la pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí. Otra. Tienes una pregunta por aquí que dice que por favor repitas el nombre del libro de descarga sobre justicia que mencionaste. Dije que había uno que dijiste está en PDF y se puede descargar. Yo creo que sí que se puede descargar. Déjame poner. Es el el libro es muy simpático, lo van a leer con mucho agrado. Se lee, sí, ya yo lo descargué. Ya lo descargaron. Este es de Michael Sandel, Justicia, hacemos lo que debemos. Comienza con un ejemplo que se parece mucho, porque en parte estamos muy implicados, de un lío que se armó en Florida con un huracán que entró y comenzaron a subir los precios de la venta en los supermercados. Y fue muy bueno. Y hay videos de él, para los que hablan inglés, bueno, están en coche, pero en YouTube ponen Michael Sandel y los talleres de él están colgados. Y él da su curso de justicia. Es muy bonito. A mí me gusta mucho Michael Sandel. Sí, porque y nos va informando y va haciendo preguntas y uno tiene que leer. Sí, muy interesante. ¿Qué más? Si no, nos vamos a cenar ya. Son las 9:05. Yo puedo quedarme hasta las 10, o sea que... Bueno, quieran. yo encantadísimo. El Centro Cultural no tiene palabras para agradecerte.
esta calidad de presentación que nos has dado y la profundidad del tema y cómo nos has ayudado a acercarnos un poco a entender a John Rawls. Entiendo que tenemos que estudiar muchísimo para entenderlo. Pero tengan paciencia, o sea, se entiende, pero hay que ir de paso, o sea, sí. Les voy a pasar otro libro de Gargarella, se llama Las teorías de la justicia después de Rawls. Está bastante bueno. Yo te voy a pasar esas cosas, Cecil. Tengo un rumba de cosas que he bajado de PDF. Hay un librito también de divulgación muy bueno, de un catalán. Yo no me acuerdo. No, Jordi. No, si no es Jordi, debería llamarse Jordi. Bueno, sí. Dice aquí en el chat, tanto Rawls como Kant parten de hipotéticos para aplicarlos a realidades. Perdón, se me perdió. Tanto Rawls como Kant parten de hipotéticos para aplicarlos a realidades concretas. Con el ejemplo del pastel, que es algo muy concreto, cuando vemos la teoría de justicia parte de abstractos, ¿cómo conciliarlo? Claro, yo diría que voy a responder un poco. Tengo que seguir leyendo con más calma Rawls, porque yo, como les digo, yo lo había leído cuando yo hice el doctorado en los años 90 y después yo me he metido en otras investigaciones y no había vuelto sobre Rawls, salvo para un curso que di sobre Amartya Sen. Y ahora, como está el centenario y me han pedido esto, he comenzado a releerlo con calma y la verdad que estoy muy contento, porque ahora que puedo hacer más conexiones, ¿no? Entonces, voy a responder un poquito como medio disfrazado de Rawls, creo yo. Espero, no sé si lo voy a lograr. Yo diría que Rawls diría más o menos sí, simplemente es ponerse a hacerlo. O sea, no sé, es como, ¿cómo aterrizarlo? Esa es su tarea. Yo soy un profesor de filosofía, yo le planteo problemas, pero ya la tarea del día a día, vívalo usted. No sé, yo siento como que leyendo a Rawls, por ahí es que él va. Claro, lo dice con un lenguaje más académico, más elegante, pero yo siento que ese espíritu, y yo siento que no, por eso quería detenerme en lo de razonables y irracionales, porque si ustedes van a leer por ahí a otras personas, van a ver que la gente no se detiene en esto que yo expliqué, ¿no? De racionales y irrazonables, y precisamente como para una teoría de estos temas de justicia que incluya la afectividad, vemos que la razonabilidad está del lado más de una especie de dimensión afectiva, emotiva, hoy diríamos más del lado de la psicología de uno, ¿no? Que de los lados de los argumentos racionales. Porque uno con argumentos racionales puede arrancarle la cabeza a cualquiera. O sea, puede cometer injusticias gruesas. Entonces, a mí me parece muy interesante que Teoría de la Justicia tiene al final ese capítulo entero que yo le comencé a meter el diente ahora, que nunca lo había leído, de la Teoría de la Justicia, sobre toda esta dimensión de la idea, de la sensibilidad de la justicia, que es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente en una teoría tan formal, el autor es consciente de que falta ese aterrizaje. De tal manera que yo respondería un poquito como quien dice, pimponeando la bola, ¿no? Dice, ¿y cómo se aplica? ¿Ustedes le toca? Yo nada más le dije, mire, las cosas van por aquí, esa es tu tarea. Esa es tu tarea. Pero definitivamente los ejemplos concretos nos ayudan a entender un poquito la teoría de él. Probablemente la simplifican, pero sí ayudan. Yo así que leo a los filósofos, yo intento poner ejemplitos para mí. Entonces lo uso después en clase, como dice ahora con esta chapa, ¿no? Pero yo lo uso es para mí también, porque si yo no... Por ejemplo, yo entendí Estado... si me permiten, le pongo ese ejemplito, porque a mí me ha servido mucho. Y ese ejemplito me lo puse yo a mí, después lo uso y nunca lo he dejado de usar. Yo siempre tenía lío con Estado, nación, democracia, gobierno, ¿cuál es la otra? Voluntad popular, etc. No se le mezclan todas esas palabras. Y dice, no, porque eso es del Estado, no, eso es del gobierno. Pero el gobierno no es el Estado, no, el gobierno no es el Estado. y así, sucesivamente. País, en fin, todas esas palabras se confunden. Y tuve años de teoría de la democracia y a mí se me ocurrió, pero ese, como vuelvo y les digo, les comparto el ejemplo, por ese ejemplo yo me lo puse a mí y ya no me confundo cuando leo nada
o para decir que estoy a favor o estoy en contra. O para aceptar o para entender o para decir, mira, sería bueno aclarar tal cosa. Pues yo, para mi teoría política, yo lo comparo con un viaje a la UAS, con un viaje como ejemplo de escuela, como yo me paso en clase, un curso determinado que decide que, bueno, que hay un paseo de final de año, pero hay que decidir si van para la montaña, van para Jarabacoa o van para Guayacanes o van para la playa. Entonces, ciertamente está la guagua, está el chofer y está la gente, ¿no? Entonces, yo diría que el Estado, por así decir, ¿no? El vehículo que me lleva es la guagua, el gobierno es el chofer, el pueblo son los pasajeros y el proyecto de nación es para dónde vamos. Entonces, ¿qué decide la gente? La gente decide el proyecto, pero no puede manejar el carro porque entonces chocan. Si todo el mundo agarra, entonces tiene que haber uno manejando. Entonces, el que maneja el gobierno, el pueblo, los que están sentados con un proyecto. Y vamos a decir, el proyecto de nación en la dirección que se va a tomar. Entonces, la democracia es precisamente el proceso en la toma de decisiones en que se toma la decisión clara, más o menos dejando a todo el mundo de acuerdo y cediendo, etcétera. Bueno, está bien, vamos para la playa. Y B, coger efectivamente para la playa. Porque, ¿qué pasa? Si el chofer dice, si todo el mundo decidió y se puso de acuerdo, más o menos, de que íbamos para la playa y ganó esa posición y dice, vamos para la playa, y el chofer, porque tiene el chofer y dice que odia la playa por los X o R, y agarra el timón y dice, nos vamos para Jarabacoa, lo más normal es que entonces todos los que están en la guagua le comiencen a tirar cosas y lo tumben. Bueno, entonces un golpe de Estado es. Digo, es un ejemplito, pero que a mí me aclara mucho, porque entonces por eso es que decimos, no, el gobierno no es dueño del plan de desarrollo y el gobierno tiene unas reglas para que la cuestión funcione, que sería el Estado. Entonces no todo el mundo puede estar pasando los cambios, pues entonces choca, entonces tampoco se logra el propósito. Entonces cada uno tiene su función y tienen que articularse, pero tampoco es como lo que suele ser, ¿no? Que lo que convertimos en un proyecto de nación, en una vaina totalmente técnica, y el que tiene el poder técnico, entonces el que decide y que cree que es un cheque en blanco, ¿no? Entonces la gente se harta y le da, y lo tumba. Y eso no lo entiende mucha gente, ¿no? No lo entiende mucha gente. Y es muy sencillito. Quieren estar manejando todo el tiempo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar algo? Pueden abrir su micrófono. Hello, ¿se oye? Se oye. Sí, Luis, se oye. Sí. Okay. Bajo esa óptica, cada pueblo, cada comunidad tendría que elaborar su propia justicia. Yo creo que no, yo creo que podemos hacer aprendizaje colectivo y hay cosas que se pueden copiar, hay cosas que no. Yo creo que no. Yo creo que, y total también culturalmente, por ejemplo, podemos nosotros en este momento como país, República Dominicana, saltarnos el derecho francés, evidentemente que no. Pero volvemos. ¿Qué es lo que me da Rawls? Rawls no me va a, el pensamiento de Rawls no me va a dar recetas para enfrentar, qué sé yo, que la cláusula tal de tal no, eso es una tarea de otra índole. Lo que te va a dar son principios generales para tú hacer eso. De tal manera que a la pregunta que me está haciendo, yo diría no, o sea, no hace falta que todo nazca necesariamente, por ejemplo, de un colectivo, en este caso del pueblo dominicano. No, de hecho no ha pasado así. Ahora, eso no quita que efectivamente, por otras razones que creo que no encontré en Rawls, pues el principio famoso de la participación es fundamental para la llamada gobernabilidad. Es decir, si tú no te sientes escuchado, aunque fuera, ahí sí podemos utilizar un lenguaje de Rawls, aunque fuera la cosa más racional del mundo, fíjense que nosotros nos sentimos así muchas veces. Pues se puede tomar tanto en la casa donde uno vive, en el trabajo donde uno, ¿no?, logra su pan,
o en los espacios de convivencia como grupos de interés, una comunidad, en el caso mío, comunidades cristianas, etcétera. Puede ser que la decisión más racional es X, pero no me escucharon. Entonces, esa es una dimensión que le llamamos normalmente participación y que hay que atenderla. ¿Qué dice Rawls de la participación? Hasta donde yo le digo, no dice absolutamente nada. Volvemos a la misma cantaleta. Es que él no se propone eso. Él me dice que me está vendiendo pastelito, no le pidamos, qué sé yo, salchichón. Que no está vendiendo salchichón. No. Padre, yo me estoy riendo porque justamente un sacerdote de Guinea Ecuatorial me decía que él tenía problemas cómo convencer a los hombres de que debían tener una sola esposa. Por ejemplo, es un lío. Es un lío. Entonces, ¿cómo le extiende a uno lo que entendemos por justeza, digamos, espiritual cristiana a una comunidad que tiene una existencia? Vamos a decir, desde un punto de vista rolsiano, eso no presentaría mayor problema. Dice, no, acordar las cuestiones básicas y ahí que las mujeres no sufran mucho por los sistemas de, ¿cómo se llama? Por los sistemas de poliandria, el otro contrario, ¿cómo es? De poliginia, ¿no? Que es tener muchas mujeres, ¿no? Porque está poliandria, poliginia y, o sea, poliginia sería eso. Sí. No tendría mayor problema, lo único que pondría, acuérdense, un liberalismo moderado, no tiene un ideal de vida, es lo justo antes que lo bueno, pues diría, bueno, si esa es la costumbre, no hay ningún problema, lo único que es las mujeres no sean excesivamente, vamos a decir, minusvaloradas, oprimidas por el sistema de poliginia. Entonces le pondría tal vez un rolsiano algunas matices a la práctica de la poliginia, ¿no? Lo último ya, y disculpe. No, tranquilo. El tema es el asunto de la moral, que puede ser localista. Entonces, hacer leyes teniendo en cuenta un código de ética o moral, ya. Ahí, no sé, ahí es que más critica y donde yo me inscribo más en la crítica a Rawls. Él se defiende como puede. Yo tengo que profundizar más eso, releyendo el artículo de eso, la prioridad de lo justo sobre lo bueno, porque él a veces tiene frases que me dejan sorprendido de que, por eso traje lo de razonable y racional. Racional sería el lado que tú acabas de llamar de moral, o sea, ser una buena persona. Bueno, vamos a poner monogamia. Entonces, solamente es buena la sociedad que practica la monogamia. Vamos a poner esa frase, ¿no? ¿Cómo, vamos a decir, cómo Rawls la enfrentaría? Él diría, eso no es ningún problema, eso es una concepción del bien, yo no me meto en esa discusión, una teoría de la justicia no se tiene que meter a eso, lo que tiene que garantizar es la igualdad de oportunidades y proteger a los más débiles. Yo en ese lío no me meto porque ese es un problema de moral y no es un problema de justicia. Esa es la posición de Rawls. Yo no estoy de acuerdo porque yo no sé, yo como digo, yo soy personalmente soy más cerca de Aristóteles, evidentemente por la influencia de Santo Tomás de Aquino y de la moral católica, que somos de alguna manera somos tomistas los católicos. Entonces sí somos aristotélicos en ese sentido y por eso somos más cercanos a esa posición que yo expliqué del llamado comunitarismo. Es decir, nosotros creemos que hay unos valores que son compartidos y que tenemos que defenderlos, por lo menos los que somos católicos, ¿no? Y entonces esa posición a mí me parece más sólida, lo único que cómo se lleva a cabo, ese es otro tema. De tal manera, como ese sacerdote de guineano, yo no renunciaría a proponer como un camino hacia la monogamia en vez de la poligamia. Yo lo propondría, pero no haría, que sería ya la otra actitud, yo no haría una especie de cruzada
y de mandar al infierno a todo el mundo porque, pues, porque entonces sería absurdo, ¿no? Sería una posición que no reconoce la pluralidad de culturas y que los procesos personales y más de una sociedad con determinada concepción de la vida, pues toma tiempo. Entonces, yo no dejaría, porque yo estoy convencido por una serie de razones, por la monogamia, pero una cosa es que yo esté convencido de eso y otra cosa es que yo ahora, a la cañona, se lo impongo al otro, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora bien, vuelvo a la cantaleta. Esto que acabo yo de decir no le interesa a Rolsa. Él va a los principios, él va a un nivel, se mueve sobre todo, y queremos a un nivel constitucional, es decir, los principios fundamentales que garanticen la cooperación social. Él no se mete en esos detalles. Pero si se pusieran el velo de la ignorancia y las personas que están decidiendo qué es factible y no factible en esa sociedad, si se ponen el velo de la ignorancia y dijeran, y si yo naciera mujer, si yo no sé si yo voy a nacer hombre o mujer. Yo creo que sí, Sería justo. que tenderían si a la se pusieran monogamia. el velo de la ignorancia, entonces sí, lo verían con otros ojos. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Habría que preguntarle a Rolls, pero es un poco difícil, porque se murió. pero yo estaría con tu posición, Cecil, sí. Yo creo que sí, que si se le pusiera velo de ignorancia a los participantes, a los hombrecitos. A los difíciles de convencer. Sí, y si tú fueras mujer. Ahora, no se extrañen de que ¿cómo se llama? Personas que están tan embebidas de determinados valores, pues digan, no, aún y cuando fuera mujer yo aceptaría eso, porque uno lo encuentra, por ejemplo, en determinados comportamientos de personas que están en una, vamos a decir, entre comillas, oprimidos, uno ve esa actitud de conformidad con su situación de opresión, ¿no? Por costumbre, sí. Sí, por una especie de introyección, ¿no? Sí. De determinadas cosas. O sea que porque hasta dónde, como dicen, no, hasta dónde podríamos decir realmente un sujeto o sujeta concreto puede adquirir ese velo de ignorancia. Es una de las preguntas que siempre se le hace a Rawls, y Rawls siempre va a volver a su coherencia argumentativa. No, lo mío es hipotético y punto. Yo le estoy poniendo a ustedes, como quien dice, a mí se me ocurre, y aquí voy a hablar yo, intérprete de Rawls, él nos está dando un punto de fuga, o sea, como, mira, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y ya los resultados concretos, históricos, frutos de negociaciones concretas, etcétera, 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 ya eso, vamos a decir, supera el ejercicio que él hace. Él está intentando resolver problemas muy concretos, y algunos de los cuales voy a poner el segundo importante para él, que no lo he referido, que lo explica al principio de Teoría de la Justicia. Pues, si por un lado se enfrenta al utilitarismo, que es lo básico, como ustedes vieron en la cita que yo puse, y lo que normalmente los comentaristas hacen referencia, pero hay otro que a él le tiene terror, que se llama el intuicionismo, que lo pueden buscar también en Wikipedia, etcétera. Es una corriente moral que dice que un poquito tiene que ver con el llamado, lo que se llama la sindéresis en latín, que es que nosotros tenemos algo así como una captación inmediata de lo que es bueno y lo que es malo. Y Rawls dice que eso no es así. Eso es muy problemático, y entre otras cosas significaría que hay algo así como un bueno en sí mismo. Y él entiende que no. Él es para nada, vamos a decir, platónico, aristotélico, de que hay un bien en sí perfecto. Eso no existe para él. Como kantiano, ¿no? Bueno. O sea que la justicia, por decirlo en términos coloquiales, siempre ha estado estructurada por los que cortan el bacalao. Sí, eso sí. Ese es otro elemento que es así. Digamos que en la propuesta que él hace, como digo, que es un ejercicio de tipo teoría de juegos, en la propuesta que nos hace Rawls, está de trasfondo este tema de que no es neutral quien corta el bacalao. Claro. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por la paciencia, y podemos seguir otro día, cualquier cosa.
La próximo jueves podemos estar aquí. Ya podemos ver, no, Vamos. con el mismo tema de cosas que se pueden quedar en el aire. Yo voy a trabajar, el próximo jueves no puedo, yo voy a adaptar esta conferencia para la bioética y tengo que ponerme a estudiar, o sea, para los principios de bioética, y me pidieron que sobre todo el principio de justicia, que en bioética ha sido el más olvidado. La bioética, no sé si saben lo que es la bioética, pero no, esa es otra charla, pero ha sido secuestrada por lo que se llama el principio de autonomía. Hay 4 principios de la bioética y como ha sido secuestrada por la teoría moral que yo llamé liberalismo, entonces la idea es tu decisión individual, yo te la tengo que respetar. Y el problema es que eso no basta y que la mayoría de los problemas bioéticos en un país como el nuestro no pasan por el principio de autonomía, sino por el principio de justicia. Por ejemplo, que tú llegues a una ¿cómo se llama? Una emergencia muriéndote, y que aunque la ley dominicana dice que te tienen que atender, si tú no sacas una tarjeta de crédito. Uy, Kitty. Gracias. Yo estaba pensando también en el medio ambiente y roles. O sea, con el asunto de que debe desfavorecer, a la menos que la justicia debe favorecer a los más necesitados. Yo o los diría más que desfavorecidos, no sé cómo decirlo, pero cuando tú piensas en el medio ambiente como algo que afecta a todos y que quizás algunas compañías quizás tienen acciones que los favorecen a ellos y a unos cuantos económicamente, pero cuando tú miras la cantidad de personas que quedan desfavorecidas por esas acciones en cuanto al medio ambiente y ¿cómo se diría? Y lo permanente que pueden ser los daños causados. Ajá. Entonces, pienso que también la teoría de Rawls se puede ver, se puede conducir. Yo creo que sí, que lo único que yo diría que sí, que se puede aplicar, pero que volvemos a lo mismo, es ciega ese tema porque no se ocupó de eso. No era su interés. Su interés estaba muy concentrado, una discusión en buena medida académica y en buena medida propia de de su investigación y de la comunidad de investigación a la que él perteneció, que es sobre todo el mundo anglosajón. Bueno, ahora sí, son las 9:30, señores. Yo no he cenado. Quiero hacer 2 cosas antes de terminar. Es de justicia ir a comer algo antes que la tripa. Pero déjame hacer 2 cosas antes de terminar. Primero, una sería decirle a los participantes nuevos que deseen recibir las invitaciones del Centro Cultural, que me pueden escribir su correo en el chat, que luego yo lo recojo, ¿ok? Si desean recibirlo todas las veces, todas las actividades. Y por otro lado, Pablo, darte a ti la oportunidad si quieres decir algo sobre el Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Si ay, gracias, sí. Que se inscriban, que estudien filosofía. Lo único que tenemos en la mañana nada más. Se necesita gente pensante, ¿verdad? Gente de Babeque, hemos tenido grandes babequianos que han sacado. Tiene una aquí en esta casa, que es mi hija, ¿eh? Es verdad, Sí. y está Ana Isabel, que además es delegada estudiantil. Pero hemos tenido gente buena del Babeque que ha marcado una diferencia. Para atacar a los mismos jesuitas, voy a decir que ha habido más alumnos del Babeque en el Bono que alumnos del Colegio Loyola. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Entonces, antes de terminar, permítanme compartirles las actividades que tenemos para la semana que viene. Bien rapidito. Bien. El martes, Cineforum, como todos los martes. En esta ocasión vamos a estar discutiendo o comentando la película Adu, la cual se llevó muchísimas nominaciones a los premios Goya que recientemente pasaron. O sea que es una película nueva, reciente. Los nuevos que no conocen cómo hacemos esto, nosotros los viernes le decimos cuál es la sugerencia de película y los martes, después que ustedes la hayan visto a su ritmo, la vemos, la comentamos en el Centro Cultural. Salen unas discusiones muy interesantes.
y escogemos siempre películas que estén en la plataforma Netflix o en YouTube, o sea, películas que ustedes puedan encontrar fácilmente. El miércoles tenemos una charlita a cargo del profesor Emmanuel Rodríguez, que nos va a hablar sobre la situación de la española antes y después del Tratado de Basilea, es decir, desde la Revolución Haitiana hasta la independencia efímera. Y el jueves tenemos otra sesión de arte para relajarte. Esta vez vamos a estar utilizando la técnica de Zen Tangles. Eso viene de Zen, ¿verdad? De tranquilidad, de meditación, y los tangles, que son las cosas enredadas. Entonces, es como el arte de meditar y dibujar al mismo tiempo. Esto va a ser conducido por Jacqueline Lozada. Todas estas actividades son gratuitas, libres de costo, son por Zoom a las 7:30 de la noche, y si alguno de ustedes por algún motivo no recibe el correo, puede siempre vernos en Instagram. Tenemos Centro Cultural Babeque en Instagram y también en Facebook, y ahí le va a aparecer el link para conectarse. Así que agradeciéndole a Pablo su gentileza de haber compartido con nosotros esta noche. Yo sé que él es una persona súper ocupada, y dándole las gracias del alma, y a todos ustedes que se han conectado con nosotros también. Que tengan una bonita noche y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Va a estar en YouTube. Para los que no lo oyeron al principio, la charla va a estar en YouTube. A partir de mañana ya la pueden buscar, como todas nuestras actividades. Buenas noches. Voy cerrando la reunión.